Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Este programa se lo dedicaremos a hablar del agua como recurso estratégico. ¿Cuánto cuidamos el agua desde la sociedad, pero también desde las políticas públicas? ¿Cuál es la calidad del agua que sale por las canillas de nuestros hogares? Pero también, ¿cuál es la calidad del agua de nuestros ríos? Ese será el centro de nuestra conversación esta noche. Comenzamos con el primer informe. En Uruguay, 98% de la población tiene acceso al agua potable. Este nivel ubica al país en los primeros puestos de América Latina y el mundo. En el mundo, 91% de la población tiene acceso a una fuente de agua potable, lo que supera la meta establecida por los Objetivos del Milenio de la ONU, que planteaba que 88% tuviera acceso para el año 2015. En cuanto al saneamiento, los Objetivos del Milenio planteaban alcanzar 77% de la población mundial. Hasta ahora, el total de acceso es de 68%. En Uruguay, el objetivo de OCE es alcanzar 60% de cobertura mínima. Actualmente, en capitales departamentales, la cobertura es de 63%. Según Naciones Unidas, 1.500 millones de personas trabajan en sectores relacionados con el agua. Y le damos las buenas noches a Néstor Maceo, bienvenido, un gusto recibirlo, Mariana Meroff, bienvenidos ambos, docentes, investigadores, expertos precisamente en este tema, recurso agua. Y con ellos quiero empezar precisamente hablando de si efectivamente cuidamos el agua como recurso estratégico y todos entendemos que es un recurso estratégico. Mariana, ¿es así? ¿Es un recurso estratégico el agua? Sí, es un recurso estratégico. Es interesante esa visión de recurso, no implica una visión de extracción o de uso de los ecosistemas para el beneficio de la sociedad. Sin duda el agua es fundamental para una multiplicidad de usos, empezando por el consumo, pero también para la producción, ¿no? como fuente de agua para riego. Entonces, sin duda es estratégico. Históricamente, o por lo menos hemos crecido con esta idea de que es un recurso infinito. Tenemos agua, tenemos mucha agua, y cuando uno tiene algo así, no sé hasta qué punto es consciente de que lo debe cuidar. Sí, aquí cabe dar cita a aquel proverbio inglés que dice lo cotidiano genera indiferencia, ¿no? El Uruguay es un país muy afortunado en términos de disponibilidad de recursos acuáticos, tanto superficiales como subterráneos, y toda la vida, digamos, no tuvo mayores inconvenientes en abordar tanto el consumo de agua, digamos, para las demandas de la sociedad humana, sino para todo el desarrollo incipiente que ha tenido el riego, sobre todo en la región este. En los últimos años lo que ha ocurrido es, por un conjunto de transformaciones importantes que han ocurrido en el Uruguay, algunos de estos aspectos que consideramos históricamente como asegurados se han visto afectados. Y en general la dinámica de estos sistemas están controlados por crisis, ¿no? Siempre es la crisis la que logra cambios muy importantes, sobre todo desde el punto de vista del esfuerzo que se hace o se intenta hacer para monitorear la calidad de agua o mismo los procesos de potabilización. Pero es importante en el caso de Uruguay darse cuenta de la multiplicidad de cambios que han ocurrido, porque además de los cambios, digamos, en la matriz productiva y la interacción que tiene con los sistemas acuáticos, tenemos cambios muy importantes en el sistema de gobernanza de los recursos acuáticos. ¿Qué es la gobernanza? ¿A qué se refiere? La gobernanza, digamos, es el sistema que directa o indirectamente está vinculado a la gestión y a la administración de los recursos acuáticos. En el caso del Uruguay tenemos transformaciones muy importantes a partir de la última reforma constitucional aprobada en el 2004 y luego de la política de aguas en el 2009, que ha colocado el Uruguay en un contexto de gestión de los recursos acuáticos bastante avanzado. Estamos dando los pasos a lo que se llama la gestión integrada. Nosotros, como hacemos habitualmente en nuestro programa, salimos de recorrida y son varios los actores que opinan sobre este tema, la calidad del agua. Vamos a verlo.
El agua sin color, sin olor ni sabor, como nos enseñaban en la escuela, es uno de los principales motivos de orgullo nacional, al menos hasta hace algunos años. Para los uruguayos el agua era un recurso infinito y de buena calidad, como digamos, no había una noción del cuidado, de la necesidad del cuidado del agua como un elemento cotidiano, que eso me parece que hoy por hoy está cambiando. El episodio de cianobacterias en el río Santa Lucía en 2013, que derivó en agua amarronada y con sabor en los hogares de la zona metropolitana, despertó la preocupación de la población sobre un valor que hasta entonces parecía incuestionable. Creo que eso es lo primero. Creo que lo que despertó esto, más allá de la reacción de la población, es descubrir que el mundo ha cambiado, que el Uruguay ha cambiado, que hay un país que ha intensificado su desarrollo productivo y que trae consecuencias. No fue hasta ahí, hasta ese momento en donde en forma masiva hubo una conciencia de que había un problema, que no era lo que habíamos aprendido en los libros de que tenemos excelente disponibilidad de agua y nunca hablamos de la calidad. Y si bien la calidad sigue siendo relativamente buena en comparación con otros estándares internacionales, nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos problemas puntuales que afrontar. Antes de hablar de cianobacterias, digamos, nadie sabía lo que era, floraciones algales, pero nosotros mismos, hace 20 años, nadie se nos ocurría hablar de esto, ni ningún científico estar haciendo sus tesis de maestría con respecto a este punto, y hoy es un tema que está totalmente sobre el tapete en todo tipo de investigaciones y trabajos a nivel mundial. Este tipo de eventos derivó en que cada vez sea más difícil y costoso potabilizar el agua. Cuanto peor venga el agua, más tiene que actuar el organismo mitigando esos efectos de un agua que viene de menor calidad. Entonces, en la medida que la producción agropecuaria principalmente, se ha intensificado, eso genera un efecto, consecuencias sobre los recursos hídricos del país que a OCE le exige mayores costos, tanto en lo que es la potabilización misma por productos químicos, por recursos humanos, por lo que es la operación y el mantenimiento de los sistemas, pero además exige en nuevas inversiones. La OCE lo único que le interesa es básicamente transformar el agua bruta en agua potable. Para eso obviamente está teniendo que hacer muchísimas más inversiones ahora, porque el agua bruta es de menor calidad, de mucha menor calidad. Frente a esa situación, OCE tiene perfectamente identificado cuando en alguna de sus plantas, aquellas que toma de fuentes superficiales, tienen floraciones algales y entonces se desencadena inmediatamente un procedimiento, fundamentalmente con tratamiento con carbón activado, que es costoso, pero que permite purificar las aguas frente a estas toxinas. Sin embargo, autoridades y expertos en el tema afirman que el agua que llega a todos los hogares aún es potable. El agua es potable sin duda, lo que no quiere decir que no haya episodios como ese en donde el agua deja de ser potable. Porque nadie va a tomar agua marrón que sale con olor a algas o con gusto a cosas, digamos, que incluye sin ninguna duda en esos casos la presencia de toxinas que a largo plazo generan problemas en la salud. El agua de consumo, para consumo que se distribuye a la población por parte de OCE, tiene múltiples controles y tiene que cumplir con una normativa que es exigente y que es la que tiene es compatible, digamos, con las normativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, en base a todos los estudios y conocimiento del tema. Y cada vez más tiene más controles. Yo creo que hoy tomamos agua mucho más segura y monitoreada que antes, porque tenemos nuevas tecnologías, nuevos equipos, gente preparada para detectar con esos nuevos equipos elementos que antes el agua traía y ni nos enterábamos porque no sabía ni que existíamos. Hoy los monitoreamos, los controlamos, vemos qué dosificación tiene, qué porcentajes están en el agua y actuamos en función de eso para cumplir con la normativa. O sea que eso también me parece importante. Todos estos elementos derivaron en una pérdida de confianza frente al agua de OCE, que para las autoridades es desmesurada. No hay agua que tenga los controles, comparado con lo que se pueden ser adquirir agua, digamos, engarrafada, en botella, en bidones, como la que brinda OCE. Y sin embargo, existe cada vez más
y esto es un fenómeno muy interesante, bien a qué se deben las causas y estas consecuencias, el concepto de que el agua de OCE no se puede tomar. Por un tema puntual que tuvimos con el tema del Santa Lucía, sí, se generó una desconfianza y bueno, creo que nosotros hoy continuamos trabajando para poder retomar los grados de confianza, porque nosotros estamos convencidos que el agua que le entregamos a la población es agua potable. Hay una sensibilidad mucho más fuerte de la población respecto al tema agua en su concepto general y a veces por caminos que puedo tener mis teorías y todos lo tendrán por otros lados, digamos, se generan a veces adversiones totalmente injustificadas. A ver, es como si no nos gustara los goles de Suárez porque no tiene los ojos celestes. Bueno, la calidad del agua que sale de la canilla, lo que, por ejemplo, ¿cómo vieron ustedes lo que dice el presidente de OCE? Nunca estuvo tan controlada, Mariana. Bueno, eso es cierto, la normativa en Uruguay es cada vez más exigente. En los últimos años se han incorporado análisis de sustancias que hasta hace unos años atrás no se analizaban, y eso va acompañado cada vez que hay un cambio en la normativa diciendo que el agua debe cumplir con nuevos estándares respecto a una lista de sustancias, por ejemplo, o de características. Eso implica que tiene que haber cambios en la capacidad de analizar esa agua, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio tecnológico en el tratamiento y a su vez en la capacidad de análisis para realmente poder monitorear si el agua tiene las características que la normativa indica. Y en ese sentido es cierto, ¿sí? El Uruguay tiene una normativa que es muy exigente y que se ha ido profundizando con los años. Por otra parte, también es cierto que en el medio ambiente cada vez hay más sustancias liberadas por distintas actividades, ¿sí? Actividades industriales, actividades domésticas, pensemos en la cantidad de productos que usamos para la limpieza, los medicamentos que cada uno toma, ¿sí? Todos esos son residuos que terminan llegando al agua, además de, por supuesto, los residuos o sustancias que se utilizan en las actividades agrícolas, los tambos, las industrias. Los agroquímicos. Sí, los agroquímicos, pero incluso, como decía, los medicamentos que cada uno toma, ¿no? Entonces, hay un sinfín de sustancias químicas que se están liberando permanentemente al ambiente, cuyos residuos o la misma sustancia o modificada llega tarde o temprano llega al agua. Entonces, la normativa es cada vez más exigente y simultáneamente el ambiente cada vez tiene más sustancias que están llegando y cuyas consecuencias, una vez que llegan al medio, en algunos casos conocemos y en otros casos no. Entonces, está muy bien que la normativa sea exigente, debe serlo, y seguramente va a tener que seguir profundizándose a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cada vez debería ser más exigente, pero eso nos impone restricciones en cuanto a qué tanto podemos analizar, qué tanto sabemos, de qué buscar, dónde y cuándo buscarlo. ¿Puedo complementar un detalle de la respuesta de Mariana que es bien interesante? Uno si toma un ejemplo concreto, los residuos de cianotoxinas, ¿no es cierto? Las cianotoxinas son metabolitos que estas algas producen básicamente para eliminar a sus competidores o evitar que sean consumidas. Pero son moléculas muy potentes que también pueden afectar a otros organismos, por ejemplo, aquellos que consumen el agua. Incluso nosotros en el Uruguay tenemos algunos episodios de mortandad de ganado que se adjudica a floraciones. Solo en ese componente, si nosotros analizamos lo que por ejemplo, se monitoreaba 5 o 6 años atrás, es una fracción mucho menor de la diversidad de cianotoxinas que se monitorea hoy día. Por ejemplo, otro caso, el monitoreo de residuos de plaguicidas es realmente una tarea no solo muy costosa desde el punto de vista económico, sino que implica estrategias de monitoreo muy sofisticadas, porque el residuo de plaguicida generalmente está asociado a la aplicación y a un evento de precipitación posterior a la aplicación. Entonces hay que montar sistemas de monitoreo que estén acoplados de eso o buscar alternativas
que en el área nuestra llamamos los acumuladores, buscar compartimentos que tienden a acumular estos residuos de plaguicida, por ejemplo el sedimento o organismos que viven en el ambiente acuático y que pueden estar incorporando de forma constante. Pero por ejemplo, nosotros hemos incursionado en algunos de estos temas. Hoy día podemos analizar una batería de más de 100 residuos de plaguicidas en matrices biológicas, como por ejemplo peces o bivalvos, gracias a que se ha instalado hace muy poco tiempo un equipo en Paysandú vinculado al proceso de centralización de la universidad. Entonces hay que ver el conjunto de todos estos cambios y la infraestructura y especialización de recursos humanos que se necesita. Es evidente que cuando la gente común dice, bueno, el agua que sale de la canilla tiene gusto a cloro, y eso antes no sucedía. A mí me gustaría compartir lo que opinaban sobre el tema algunos de nuestros entrevistados, y después conversamos sobre esto de la cantidad de cloro que se utiliza, bueno, para desinfectar el agua, digo yo. Vamos a ver lo que decían ellos. El cloro es un elemento que se utiliza para desinfectar, es un elemento fundamental para no tener problemas bacteriológicos en el agua potable que se distribuye a la población. Nosotros la dosificación de cloro, o sea, quiere decir la cantidad de cloro por volumen que se coloca, eso está totalmente normalizado. Unas décadas atrás el tema no era de preocupación y, digamos, como lo es hoy, o de tan regulación en el tema de la cantidad de cloro. No se cloraban y bueno, quizás teníamos más riesgos, por eso yo digo, digamos, hoy tenemos más controles, más exigencias. Bueno, allí tenía lo que decía tanto Machado como Grafe, ¿verdad? Decir, pero es evidente, ¿qué era lo que pasaba antes? Que no se sentía ese olor a cloro y hoy sí se siente, ¿no? Eso es algo que bueno, que es lo que la gente común y corriente dice, ¿no? Mariana, no sé. Sí, bueno, puede ser que haya un tema de cambio en la percepción de cómo las personas perciben el agua y puede ser, sí, efectivamente, que haya un cambio por ese lado. El cloro, mal que nos pese, es necesario porque el agua debe ser desinfectada porque no queremos ingresar al organismo una cantidad de microorganismos, organismos patógenos que están presentes en el agua. ¿Sí? En el agua en origen, naturalmente, hay una cantidad de organismos que no queremos que ingresen, ¿sí?, al nuestro, ¿sí?, para evitar todo tipo de enfermedades. Y es necesaria que se aplique en dosis, las que sean necesarias, depende de cómo sea el agua de origen. Eso de vuelta nos lleva otra vez al agua de origen, a ¿no? las características del origen, y que evidentemente no va a ser lo mismo si estamos hablando de agua subterránea o agua superficial, aguas corrientes, aguas quietas, y van a tener distintas características. Peor si son aguas quietas, ¿no? Eso es evidente. Bueno, las aguas quietas tienen otra conformación de otra estructura, digamos, otro tipo de organismos que están presentes, pero sí es verdad que hay una serie de características que tienden a empeorar, digamos, si el agua es quieta. ¿Sí? Los lagos requieren un cuidado mayor que las aguas corrientes, por ejemplo, si son más sensibles a lo que pase en sus cuencas, por ejemplo. Pero bueno, a su vez también pensemos que desde el lago, el arroyo, hasta las canillas, estamos hablando de miles de kilómetros, no sé cuánto. Sí, eso, claro. Por supuesto, la gente del AUCE lo va a tener más claro, que de agua que tiene que ser retratada. Entonces es un tema con varias, claro, puntas. Obviamente, claro, y complejo, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, es evidente que el Uruguay productivo, que tanto se celebra por todo lo que representa para el bienestar de la población, también tiene este tipo de impactos, porque está vinculado con el Uruguay productivo, ¿no? Es decir, por algo hablamos de cómo está el agua en origen. ¿Es así, Néstor? Yo creo que un cambio muy importante que estamos transitando es, históricamente tuvimos una gestión muy fragmentada, es decir, distintos ministerios, direcciones, el nivel nacional, el nivel departamental, tenían una parte de la gestión y no teníamos mecanismos formales de interacción.
esa transformación que te indicaba en el sistema de gobernanza, pero incluso, por ejemplo, la nueva Secretaría de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático que está al frente Colache, es un intento de seguir superando esa compartimentalización en la gestión. Y una de las áreas que es crítica es justamente entre, digamos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería. Ahí se necesita una articulación muy fluida. Obviamente hay mucha interacción, pero por ejemplo, en la aplicación de todas las medidas que fueron aprobadas para la cuenca del río Santa Lucía o para la cuenca de Laguna del Sauce, se necesita mucho más articulación, y por eso el rol y el papel que puede jugar esta Secretaría. En el ámbito productivo muchas veces pensamos exclusivamente en términos de el área que creció la agricultura o la forestación, lo cual está bien, pero también tenemos que ir más en profundidad a los cambios tecnológicos que han estado asociados a esas expansiones. Por ejemplo, la transformación en los sistemas de labranza, el ingreso de la siembra directa, ha sido sin lugar a dudas un avance formidable, sobre todo en el control de lo que podríamos denominar el principal problema ambiental de Uruguay, que es la erosión de suelos, dado sus implicancias en la economía. Pero esa transformación trajo cambios en los modos de fertilización y cómo la sobrefertilización ingresa a los cuerpos de agua. Y creo que ahí sí hemos tenido falta de articulación entre ámbitos como el BODMA o el MGAP. Lo mismo podemos... El Ministerio de Ganadería y el de y el de Medio Ambiente. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de la transformación vinculada a la ganadería. Básicamente estamos con el mismo stock ganadero de hace unos cuantos años atrás, pero ahora estamos produciendo en un área menor a la histórica. Entonces, eso también, solo ese cambio nos genera más presión por el hecho de tener la producción más concentrada en el espacio. Y esos son algunos de los cambios que está vinculado exclusivamente al sector productivo. Pero aquí, recalco, hay que avanzar en una mayor cooperación y articulación, y en eso en la política del año 2009 o el mismo plan de agua que se está actualmente discutiendo son avances importantes. Y yo creo que un paso que hay que dar en el Uruguay muy importante es ir hacia esquemas que nosotros denominamos adaptativos, en el sentido de tener una base muy sólida de información de la calidad y la cantidad de los recursos y estar evaluando la efectividad de las medidas que adoptamos. Por ejemplo, los planes de uso y manejo del suelo es una plataforma formidable, no solo para controlar la erosión, sino para poner sobre la mesa nuevas prácticas, por ejemplo, vinculadas a la fertilización. Pero tenemos que evaluar el impacto de eso. Hoy nuestros sistemas de monitoreo son muy restringidos en el espacio. Conocemos en detalle qué pasa en el río Santa Lucía o en Laguna del Sauce, pero el resto del país... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Y seguimos conversando esta noche sobre el agua como recurso estratégico. Estuvimos en la cuenca del Santa Lucía, estuvimos con los vecinos, algunos de ellos integrantes de la comisión del Santa Lucía. Vamos a ver lo que nos decía. Nosotros creemos que nosotros somos los dueños de los recursos y hablamos de la naturaleza como un recurso, como una herramienta para nosotros. Y en realidad nosotros somos partícipes de este ecosistema, no somos los dueños. Entonces, ya que somos una especie bastante invasora, deberíamos tratar de ver un poco también por el resto, ¿no?
Bueno, allí estaba lo que creo que claramente, ¿no?, planteaba el tema, pero también me gustaría retomar lo que decía Néstor respecto a los controles, a los monitoreos que se hacen de los planes que se aplican, ¿no?, y también saber qué resultados tienen. Eso ustedes lo ven como con dificultades, con debilidades al menos. Sí, bueno, creemos que vamos en la dirección correcta en cuanto a, como planteaba Néstor, de una mayor cooperación o integración de los distintos organismos del Estado que tienen responsabilidad directa o indirecta con el estado de nuestros ecosistemas acuáticos, que de nuevo es el bien a preservar, ¿no? O sea, cuanto en mejor estado de salud tengan nuestros ecosistemas, mejor va a ser el agua final y más van a ser los usos o los bienes que podemos obtener nosotros, la sociedad, pero a su vez mayor va a ser el estado de conservación de esos ecosistemas. Entonces, ese sistema de monitoreo que idealmente debería ser realizado en todo el país, no solo en las cuencas que al día de hoy son las que están convocando mayor atención porque son las principales fuentes de agua potable por el número de habitantes en sus cuencas y porque son las que han tenido estos eventos y que han puesto el tema arriba de la mesa. Deberíamos entonces tender a un sistema nacional de monitoreo que convoque a los distintos organismos, tanto aquellos de gestión como los académicos. Y desde la universidad también estamos muy involucrados en la generación o la contribución para generar ese plan o programa de monitoreo. A su vez, también tenemos muchas décadas de retraso en cuanto a cuánto conocemos de nuestros ecosistemas. Si son pocos los lugares en los cuales tenemos una base de datos completa y suficientemente larga como para poder interpretar hacia dónde van los ecosistemas y cuál puede ser la respuesta frente a distintos impactos o emprendimientos. ¿Sí? Nosotros un poco fuera de micrófonos hablábamos de la confianza, la desconfianza, la construcción de un relato y es evidente que después del año 2013, después de los episodios de la cuenca de Santa Lucía, con la aparición de las cianobacterias, la gente perdió la confianza. Yo creo que a esta altura explotó la venta de las aguas envasadas, la gente no toma el agua de la canilla. Colache decía, bueno, en el Uruguay no hay ninguna enfermedad asociada al consumo de agua, pero de cualquier manera eso no alcanza para que la gente recupere la confianza. Néstor, ¿es así? Sí, es tal cual. Sé en estos momentos que hay un equipo de economía que está haciendo una investigación al respecto, analizando la evolución temporal del consumo de aguas minerales en las grandes superficies, justamente para analizar y sobre todo analizar la recuperación de esa confianza. Por ejemplo, yo creo que el caso de Maldonado es más dramático al respecto, porque Maldonado, con la enorme crisis que tuvo en el otoño del 2015 y coincidir con la dinámica electoral de las elecciones departamentales, tenemos un camino difícil que recorrer porque además de la desconfianza hubo una desinformación con fines electorales y esa desinformación también hay que irla, digamos, desestructurando paulatinamente. Sí, yo creo que una lección clara que deja estos episodios es que una vez que se pierde la confianza del usuario, cuesta mucho recuperarla. Eso es una lección muy clara. Y la otra lección es que nosotros tenemos que comenzar a tener sistemas de información articulados y abiertos. Es decir, así como tenemos el pronóstico del tiempo y los sistemas de alerta, perfectamente podríamos tener cuál es la condición de los principales reservorios de agua y si hay alguna dificultad o no en los procesos de potabilización. Y esa información hoy día con las plataformas de los celulares es muy sencilla de instrumentar. Yo creo que por ahí va una de las alternativas en recuperar la confianza, porque si estos temas aparecen
sobre la mesa siempre que hay una crisis, vamos mal. Este tema, digamos, hay que irlo construyendo mientras no hay demasiadas interferencias en juego y de alguna manera se va recuperando esa confianza que yo creo que va a llevar un tiempo, pero que hay que iniciar el proceso. Es un esfuerzo comunicacional con una complejidad enorme y donde el Estado también está muy fragmentado ahí. Es decir, si un usuario para hacerse una imagen completa de la situación tiene que estar consultando páginas de OCE, páginas del Ministerio de Medio Ambiente, no es la viable. OCEA, es inviable. Hay que tener un mensaje muy articulado, potente entre la institucionalidad y sobre todo persistente. Y sobre todo hacerlo tanto en los momentos de crisis como en los momentos que no pasa nada. Nosotros hablábamos de los ríos y en particular por su importancia, nosotros nos enfocamos en el río Santa Lucía. Vamos a ver el informe. El episodio de 2013 en el Santa Lucía prendió las alarmas de la población y de las autoridades sobre el estado de la cuenca del río y el efecto que tuvieron décadas de actividad productiva a sus orillas. Como todo, si no es la actividad en sí, sino el cómo se realice, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y además entender que el proceso digamos, lo que decíamos, todos los procesos inciden de una manera o de otra, pero además hay un efecto acumulativo histórico que también hay que tener en cuenta para digamos, revertir o volver para atrás, digamos, mitigar efectos que se fueron desarrollando a lo largo de las últimas décadas y más para atrás también. El exceso de nutrientes en particular y todo lo que genera después, con problemas de potabilización, no es un problema nuevo, no es un problema de ahora. Pongámosle 50, 60, 70 años de agricultura intensiva, eso genera exceso de nutrientes. Los nutrientes, muchos se van con el agua, pero muchos se acumulan en los sedimentos. Nosotros lo que vemos, lo más grave de todo, es el modelo productivo que se está promoviendo, porque es lo que ha cambiado últimamente, que está generando una presión muy importante sobre el ecosistema y además unos problemas sociales. Justamente, los efectos a la vista hacen a muchos cuestionarse si el modelo productivo actual, especialmente en el sector agropecuario, es compatible con el mantenimiento del ecosistema del Santa Lucía y su uso como fuente de agua potable. Creo que, como decía el presidente, el desarrollo sustentable no es desarrollo, y eso tiene que estar en la matriz de todas las actividades. Podemos llegar a un modelo razonable, a un modelo en el que participemos todos. ¿Que vamos a seguir incidiendo en el medio ambiente? Y sí, vamos a seguir. Pero hay formas estratégicas de hacer las cosas en las cuales podemos convivir todos dentro de un medio ambiente saludable. No necesariamente creo que sea incompatible el Uruguay productivo con el Uruguay natural, que son como los eslóganes que utilizamos mucho y creo que está muy bien. Pero hay todo un desafío muy grande en compatibilizar esas dos dimensiones y esos dos desafíos. Y a veces es realmente incompatible en un mismo momento y en un mismo lugar tener actividades productivas que permitan sostener las necesidades humanas, sobre todo en lugares de mucha acumulación de gente como son las ciudades, con el mantenimiento del recurso en condiciones que pueda ser utilizada a futuro. Es un tema complejo que tiene múltiples actores, múltiples aspectos, perspectivas, y que todos estamos involucrados, porque desde las acciones que toma cada uno en el cuidado del uso, pero también todas las acciones que se realizan en el territorio tienen que ver con el agua, y que si no se las ve así, en realidad no se resuelven, no estamos resolviendo los temas. Algunos vecinos de Santa Lucía decidieron agruparse para defender lo que ellos consideran es su lugar en el mundo. Al vivir a orillas del río es como algo que lo llevamos todos los santalucenses y bueno, y todos los que vivimos a orillas de cualquier río, creo, la defensa del río, el cuidado del río, porque bueno, nos criamos jugando en el agua y disfrutando del río, ¿no? Bueno, el río para mí es un poco, a mí me gusta compararlo un poco con lo uterino, ¿no? Con un concepto medio como casi de materno, digamos. Y en el río crecí. Para mí la mayor parte de las memorias que tengo de mis veranos
o de mi niñez o las más lindas en barra en la adolescencia son en el río. Preocupa porque hace años era impensable estarnos cuestionando si íbamos a llevar a nuestros hijos a bañarse al río, porque corrían un riesgo. O sea, siempre en Uruguay tuvimos como ese orgullo de ser un país donde tenemos agua de calidad, además del agua potable, agua de calidad en general para usos diversos, y hoy en día estarse cuestionando eso es bastante embromado, ¿no? Bueno, es interesante esto último que plantea el vecino. Hoy está cuestionado hasta eso, hasta esto de poder o no poder bañarse en el río. De parte es complicado para ustedes como científicos, porque ¿qué le decís a la gente? Bañate, está todo bien, tranquilo. ¿Se le puede decir a la gente tranquilo? Cuando las condiciones así lo permiten, sin duda. Pero cuando se dan casos como estos, ¿no? de lo que se llama la floración, ¿no? Cuando hay un crecimiento excesivo de estos organismos que pueden generar sustancias que pueden ser tóxicas, ahí hay que decir, no hay que bañarse, no hay que bañarse, no hay que consumir un poco, no hay que consumirla, no hay que respirarla, sí, respirar el vapor del agua. Entonces, eso se hace hoy día en las playas, ¿no? Las playas de Montevideo tienen un sistema de alerta cuando no se recomienda, o se recomienda no bañarse o abstenerse, sobre todo en las orillas, donde tienden a acumularse estas espumas verdes, digamos, ¿no? Y bueno, como planteaba Néstor, lo mismo podría implementarse en por lo pronto en los principales ecosistemas, los que sabemos que son usados como balnearios y a lo largo de los ríos, ¿sí? Las zonas en las ciudades que tienen costa, que sabemos que la población va, bueno, así como se ha implementado en la costa atlántica, ¿no? Del Río de la Plata y del Atlántico, se podría implementar en las aguas continentales. Entonces, no es algo que ese miedo deba estar instalado en forma permanente, en la medida en que esa información esté disponible, primero que la tengamos y luego que esté disponible para la población en general. Ahí hay una responsabilidad de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque bueno, nosotros mucho insistimos con la tarea de la OCE, de la Dirección de Aguas, ¿verdad?, de la Secretaría de Medio Ambiente, pero también allí hay como normativas y cuestiones que dependen de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, el colega de ustedes, Daniel Conde, decía, bueno, ¿cómo compatibilizamos? Y es posible compatibilizar este Uruguay productivo con el Uruguay natural. Sí, ese es un punto que creo que es uno de los componentes tal vez más interesantes si uno quiere, digamos, concentrarse también en cómo superar este problema, ¿no? Porque muchas veces tenemos una cantidad de análisis sobre la causalidad, pero dejamos muy poco espacio para cómo salimos de esta situación o cómo la superamos. Y evidentemente en el ámbito productivo tienen que ocurrir algunas transformaciones adicionales a las que ya están ocurriendo. Yo creo que los planes de uso y manejo de suelo y toda la plataforma que es la trazabilidad son grandes bases para construir la transformación que tiene que venir. Y la transformación que tiene que venir es justamente la incorporación de buenas prácticas y el abandono de una cantidad de prácticas tradicionales que son muy nocivas en relación a la calidad de agua. Por ejemplo, históricamente en muchos productores está instalada la noción de manejar la fertilización como una especie de caja de ahorro, es decir, bueno, fertilizo y si sobrefertilizo un poco más no hay problema porque lo voy a utilizar en otro cultivo la temporada siguiente. Y no es así. Pero eso no es así, y sobre todo no es así cuando cambiamos el sistema de labranza y cuando estamos sobre todo con sistemas de siembra directa, que es un avance sustancial, pero que desde el punto de vista del manejo de la fertilización plantea algunos desafíos, porque hoy día todo el fertilizante se nos acumula en la superficie y eventos muy fuertes de precipitación, y ese es otro cambio que está operando. Si nosotros analizamos el número de días en el Uruguay que al año que llueven más de 25 milímetros en un día, vamos a ver una tendencia muy clara de aumento del número de días que llueve más de 25 milímetros. Y entonces, esos dos factores operando al mismo tiempo nos generan ese exceso de entrada de nutrientes a los cuerpos de agua. Entonces,
Hay varios aspectos que cambiar en la práctica productiva. Algunos son culturales y otros son incorporación de nuevas prácticas. Por ejemplo, cómo manejar el agroecosistema y dejar lo que llamamos zonas de amortiguación, que es básicamente el monte indígena o el borde ripario, como le llamamos nosotros, pero todas esas áreas, ¿qué conformación tiene que tener? ¿Tiene que ser exclusivamente una matriz arbórea o tiene que también tener una franja de vegetación herbácea? Todos esos son aspectos que hay que seguir trabajando e incorporando. No quiero despedirme, aunque Mariana, pero los voy a interrumpir, porque no quiero que se vayan. Se va a venir en el Uruguay una tercera planta de celulosa. Y eso tiene, evidentemente, impacto sobre el ecosistema. Vamos a ver lo que nos decía su colega y después vamos aquí al estudio. Daniel en la Facultad de Ciencias, hablamos con él de esta tercera planta. Concentrándonos simplemente en el funcionamiento de las plantas, yo coincido en que la tecnología ha avanzado tanto que es bastante difícil que realmente generemos problemas de calidad de agua por la presencia misma de las plantas. Por supuesto, siempre pueden haber accidentes y ese es uno de los grandes problemas que no están resueltos, porque los accidentes a priori no se pueden prever, pero a grandes rasgos no parece haber un problema muy grande, por lo menos en términos de aportes de nutrientes, por ejemplo, desde las plantas de celulosa. Bueno, la visión de ustedes, Mariana. Bueno, son temas complejos, ¿no? Estos grandes emprendimientos tienen la ventaja de que son muy monitoreados, ¿no? Y que, como planteaba Daniel Conde, vienen con tecnologías que son de última generación, ¿no? Entonces, si bien tienen un volumen enorme, vienen acompañadas de controles y sabemos que van a ser controladas porque evidentemente generan mucha preocupación en la sociedad, mucho más que de repente una cantidad de emprendimientos de menor escala, cuyos efectos sumados pueden ser incluso mayores. Entonces, es un tema de preocupación a nivel nacional, me parece pero que debe estar acompañado de una apuesta muy fuerte al monitoreo del estado previo, de donde sea que se coloque, finalmente donde se ubique este emprendimiento, ¿no? Sobre el Río Negro, aparentemente. Saber cómo está ese ecosistema y saber que van a haber cambios que se suman a los cambios que ese ecosistema ya está experimentando por todos los otros usos, ¿no? Entonces, estar muy atentos, exigir esos controles, el máximo de los tratamientos que la tecnología permita, pero sabemos que la tecnología también tiene límites, ¿no? Y lo que deberíamos apostar, además de controlar y monitorear, es a proteger los ecosistemas y potenciar las formas naturales que tienen de mantenerse en un estado más conservado o que nos interesa mantener por más tiempo para asegurar esos usos para nosotros y las generaciones que vienen, ¿sí? Entonces, potenciar los mecanismos naturales de lo que se llama la resiliencia de los ecosistemas es otra de las patas que debería acompañar cualquier tipo de emprendimiento. ¿Sí? Muchas de esas medidas ya se están haciendo en otras zonas del país. ¿Cómo ves esta tercera planta? Mira, si vemos, digamos, los antecedentes, lo que es la principal planta, una de las principales y sobre todo la que tenemos más información de monitoreo, que es la de UPM, es claro que la señal de los efluentes de UPM digamos, no sobresalen sobre la base de calidad de agua que tiene el río de Uruguay, que tiene ciertas afectaciones que vienen de la cuenca aguas arriba, pero digamos, es claro que la calidad de agua de ese efluente no modifica de forma sustancial las características de base que tiene el sistema. La instalación en el Río Negro plantea importantes desafíos. Primero porque los reservorios del Río Negro, por estudios que han hecho grupos de la Facultad de Ciencias, coordinados por Arocena, son sistemas que ya están con un nivel alto de nutrientes
y una planta con las mismas características en el tratamiento de efluentes de UPM puede generar algunos problemas. Obviamente hay tecnología para retener en el proceso el nitrógeno y el fósforo. Eso yo creo que es uno de los aspectos que se está evaluando, que está sobre la mesa. Y segundo, que los embalses del Río Negro no tienen la capacidad de dilución de un efluente que tiene el enorme caudal del río Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, grandes desafíos a considerar en esa planificación. Y el otro desafío es básicamente productivo, es decir, yo creo que llegó el momento que el Uruguay tiene que estar analizando el conjunto de sus producciones. El Uruguay es un país que ha realizado muy buenas planificaciones unisectoriales. La forestación tal vez sea uno de los ejemplos más claros al respecto. Me refiero en que se planificó sobre qué tipo de suelo, se desarrolló un esquema de incentivos al respecto, pero hoy día tenemos que maximizar el arreglo espacial de todas las producciones. Me refiero a la agricultura, a la forestación y a la ganadería para obtener los mayores rendimientos, y sobre todo ahí hay muchos temas sobre la mesa muy interesantes vinculados a la tremenda variabilidad climática que tenemos y los escenarios futuros de variabilidad, que es un arreglo espacial de estas producciones sin una visión de conjunto nos puede generar vulnerabilidades muy grandes, por ejemplo, a eventos extremos de sequía, ¿no? Gracias por haber venido. Bueno. Es evidente que esta instalación de la tercera planta será otro programa porque es todo un tema en sí mismo, No, ¿verdad? muy interesante. Gracias por haber estado, un gusto recibirlos esta noche. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? En este programa que estamos hablando del agua como recurso estratégico, recién le preguntábamos a Maceo, a Merov, sobre la tercera planta de celulosa. Empiezo contigo por el final. Es un tema, evidentemente, más adelante seguramente le vamos a dedicar un programa en exclusividad por todo lo que significa, ¿verdad? En esta recorrida que hacemos de hacer distintas entrevistas, tanto con Daniel Greif como con Colache, hablamos de una ley que existe en nuestro país, pero que no está reglamentada, y la falta de reglamentación hace que la planta que se venga no tenga por qué pagar un canon sobre el agua que utiliza. Vamos a ver lo que ellos nos decían. Cuando hablamos del cobro por uso del agua tenemos que pensar en la propia OCE, porque la propia OCE tendría que pagar un canon por extraer agua, que es el agua pública que extrae de los ríos, para potabilizarla. Tendríamos que estar hablando de UTE, porque UTE utiliza el agua para generar energía. Tendríamos que estar hablando después de toda la gente, digamos, que utiliza a nivel fundamentalmente industrias que utilizan agua, ya sea de todo. Bueno, los arroceros. Los arroceros tienen más capacidad de bombeo que OCE. Bueno. Bueno, más o menos. En primer lugar, he sabido de que toda ley se define en buena medida en la reglamentación. Si tú quieres ver el impacto de una ley, mira la reglamentación. Y en este caso la reglamentación es absolutamente decisiva, absolutamente decisiva. Y es absolutamente decisiva en todo sentido, también en el sentido de la sustentabilidad. Tiene que ver con el canon, pero también tiene que ver con los condicionantes medioambientales. Por eso me parece que la comparación con las empresas públicas no es muy oportuna. Pero obviamente, como te imaginarás, yo no soy especialista sobre estos temas. De todas maneras, lo que sí advierto, y escuchaba con enorme atención a los dos muy buenos expertos que hoy han hablado, en primer lugar, lo que está en discusión es el desarrollo, es el modelo de desarrollo.
No solamente aquí, en el mundo. Y la expresión del presidente Vázquez, que el desarrollo sustentable, el desarrollo que no es sustentable no es desarrollo, claro, es absolutamente claro, pero hay que cumplirlo. El lema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es intensificación productiva sustentable. La pregunta es, ¿cuándo la intensificación productiva rompe el equilibrio de la sustentabilidad? Recién Mariana Meroff hablaba de los ecosistemas. ¿Y cuánto conocemos de los ecosistemas a la hora de pensar en instalar, por ejemplo, una tercera planta de esta dimensión? Maceo decía, bueno, el río Negro no es el río Uruguay. Lo caudaloso que es el río Uruguay no lo es el río Negro. Entonces, el Uruguay tiene grandes desafíos por delante. Es cierto que son plantas que vienen con tecnologías, bueno, muy importantes, muy avanzadas. Pero de cualquier manera estamos en problemas, eso es evidente. Pero aquí volvemos a un tema que es recurrente, que es la necesidad de tener una comunidad científica y tecnológica de primer nivel y de no quedarnos simplemente bajo la idea de que, bueno, este tipo de empresas transnacionales tienen una proyección muy grande y que van a tener su tecnología. Muy bien, es así, tienen su gran tecnología, pero el monitoreo lo tiene que hacer una comunidad científica y en el Estado uruguayo, aun cuando hay un grupo de científicos muy destacado, falta mucha ciencia, faltan muchos más científicos. El Estado necesitaría tener muchísimos más científicos desarrollados. La comunidad científica tendría que tener una presencia en el Estado y también en las empresas privadas mucho mayor de la que tiene. Un Uruguay que no apuesta sensiblemente a tener una comunidad científica tecnológica de primer nivel es un país que en la apertura necesaria a la inversión extranjera directa, bueno, pone en juego la sustentabilidad, que es uno de sus temas. Por eso discutimos desarrollo, discutimos el rol de la construcción de ciencia y tecnología, y cuando hablamos de construcción de una comunidad científico-tecnológica, estamos hablando del financiamiento que requiere una comunidad científico-tecnológica. Y aquí hay un compromiso presidencial, todos los candidatos presidenciales, y en particular el doctor Vázquez, asumieron en la elección del 2014 la necesidad de triplicar la inversión en ciencia y tecnología y llevarla a un 1% del producto. Bueno, esto no está ocurriendo. Esto no está ocurriendo, obviamente el país tiene problemas, pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. Necesitamos científicos y más científicos de primer nivel. Y esto no lo vamos a resolver simplemente incorporando ciencia y tecnología que traigan las empresas extranjeras. Gerardo, respecto al tema mismo que hablábamos, ¿no?, del recurso agua como un tema estratégico en el país, ¿no? Es decir, y de acuerdo también con lo que ellos decían, creo que cuando los escuchamos vemos que también en este tema hay inversión del Estado, hay preocupación, pero falta afinar lo que son, por ejemplo, los controles. Faltan muchas cosas. Tú fíjate, América del Sur es marginal en flujos comerciales, es marginal en producto, es marginal en servicios, es marginal en patentes. Bien, podría multiplicar las variables. Sin embargo, América del Sur tiene 3 grandes cuencas que le hacen una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, además de una biodiversidad, de una riqueza extraordinaria, pero es el continente con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Tenemos la cuenca del Río de la Plata, que tiene un tratado que establece que una cuenca plurinacional, que además tiene acuíferos, debe requerir políticas plurinacionales. ¿Tenemos políticas plurinacionales para la cuenca del Río de la Plata? No. No. Y en la cuenca del Río de la Plata se está practicando fracking. ¿Creemos que la calidad de las aguas del río Uruguay o del río Paraná o del río Paraguay
se pueden definir a partir de políticas nacionales? Es obvio que no. Entonces, no es solamente la falta de monitoreo del Uruguay. Este es un tema internacional, lo hemos visto, es un tema regional. Nos está faltando dimensión estratégica a nivel regional. Y lo vemos en los momentos de crisis. Cuando estalló la aftosa, bueno, el Uruguay descubrió que rodeado de aftosa no podía seguir siendo la Suiza de América, en donde vaya a saber por qué no iba a haber aftosa en el Uruguay. Cuando había aftosa en la provincia de Buenos Aires, había aftosa en el litoral argentino y había aftosa en el sur del Brasil. Entonces, nos falta dimensión estratégica, una política fitosanitaria, una política... Sí, la coordinación y los controles en el Estado, bueno, recién, ¿no? Lo que decíamos recién lo mencionaba Maceo claramente. Es un tema que se repite en distintos programas con distintos temas. En los manuales la coordinación escolares, y los controles. Exactamente, pero en los manuales escolares, los ríos terminan en la frontera. Pero en la geografía real no terminan en la frontera. No terminan en la frontera. Entonces esto hay que verlo en una dimensión mucho mayor. Lo solemos ver en términos estrictamente nacionales. Y bien, obviamente que esto requiere políticas públicas nacionales muy calificadas, pero también hay que ver una proyección regional. Si nosotros estamos viendo, y este fue uno de los grandes problemas de UPM, un río cuyas dos riberas limitan dos países, obviamente que hay que ver el desarrollo del conjunto, no hay que ver el desarrollo de una ribera. Ahora, Gerardo, también está el tema económico que está vinculado con el crecimiento económico, el crecimiento productivo y en el caso de UPM, una inversión multimillonaria. Entonces, cuando estamos hablando de 4.000 millones de dólares, es evidente que todos aquellos que hablen del cuidado de los ecosistemas, del cuidado del medio ambiente, parecen bichos un poco raros. No, y además, ojo, contrarrestar el tema de las mediciones. Todo el conflicto en torno a UPM es una experiencia realmente increíble de hasta qué punto la negación de la dimensión científica puede llevar, bueno, a este tipo de grupos intensos que se niegan a la realidad. Es decir, la contaminación del río Gualeguaychú es infinitamente superior a la contaminación que existe. Viste que Merov decía, ponemos el ojo en UPM y no miramos de pronto un conjunto de emprendimientos mucho más pequeños que de pronto no aparecen en ningún lado y que juntos contaminan muchísimo más que este tipo de emprendimientos que traen mucha tecnología. Pero el verano pasado yo pasé por Gualeguaychú, quería conocer Gualeguaychú. Y allí, en el arranque de Gualeguaychú, está Unilever. Tú no sabés lo que es Unilever. Claro. Y después fui al río. Tú no sabés la calidad de las aguas del río Gualeguaychú. Entonces me parecía realmente sorprendente. Claro. Y bueno, esto tiene mucho que ver con este conflicto. Cuando se pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Y un actor, como era el actor de Gualeguaychú, que es un actor intenso, que de a pronto se amarra a una demanda y que no admite la discusión y mucho menos la negociación de esa demanda, bueno, finalmente se vuelve un problema irresoluble. El Uruguay tiene que seguir calificando sus políticas. Para eso requiere mucha ciencia y mucha tecnología. El Uruguay natural, como bien se ha dicho, no es contradictorio con el Uruguay productivo. El Uruguay tiene que incrementar su producción, le va la vida, pero pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro, de lo que se trata es de lo que se ha definido como el eslogan del Ministerio de Ganadería. Incrementar la producción, pero cuidando la sustentabilidad. Desarrollo no sustentable no es desarrollo. Gracias, Gerardo. La seguimos. Les recordamos que este programa se repite todos los sábados a las 17:30. Seguimos el próximo jueves a las 21 horas con más Dimensión Uruguay.